Padre, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque tu palabra sostiene nuestra vida. Gracias porque tú vives en nosotros, Jesús, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y gracias, Padre Celestial, por envolvernos con tu amor esta noche. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. No hay nada mejor. No hay lugar más. No hay un mejor lugar en el que podamos estar que es estar con Dios, que es escoger a Dios. Escoger a Dios es y siempre, siempre, siempre será lo mejor para tu vida. Cuando tú determinas escoger a Dios, has tomado la mejor decisión de tu vida, porque escoger a Dios siempre, siempre, siempre será lo mejor para ti. Y hoy en esta noche vamos a hablar y vamos a ver lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, y yo te voy a pedir que te pongas de acuerdo conmigo y que desates tu fe y que tú y yo nos conectemos y que podamos oír del Espíritu Santo lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, lo que Él quiere hablar a nuestros corazones. Y te damos gracias hoy en este día, Padre, porque tu Espíritu Santo nos habla, porque tu Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña y nos muestra las cosas que tú has escrito en tu palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar leyendo el libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 11. Si quieres ir conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11, versículos del 24 al 26. Y dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que podemos observar en la vida de Moisés? Dice la Biblia que cuando él ya fue grande, cuando tuvo el tiempo y llegó el momento de decidir, dice que él escogió. Fíjate lo que escogió Moisés. Escogió, lo que acabamos de leer, dice, escogió, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y escogió a cambio, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjate cómo vemos aquí la vida de Moisés, que él estimó y él escogió el sufrimiento, el rechazo, la persecución. Eso valía más hacer la voluntad de Dios que los tesoros de los egipcios. Y Moisés no era cualquier persona. Moisés era el segundo en jerarquía de la superpotencia de su época. Estamos hablando de una persona que era el segundo de su jerarquía para ocupar el puesto, que estaba en el puesto de la superpotencia de su época. Él era un general que tenía una alta posición de autoridad, pero él estimó la voluntad de Dios por encima de la riqueza y del poder que él podía obtener. Muchas veces gente piensa, y a veces tenemos un mal concepto de pensar que Dios solamente es para los pobres, que Dios solamente es para los que no logran nada en la vida. Pero aquí podemos ver la historia y la vida de un hombre que era un hombre educado de su tiempo, uno de los hombres más educados de su tiempo. Era un hombre que había sido entrenado con los mejores teólogos de su tiempo y que tenía toda la educación que se requería para el puesto que él tenía. Estamos hablando de un hombre que no estaba dejando fracasos, que no estaba dejando
o estaba escogiendo a Dios porque no le salían bien las cosas. No, estamos aquí delante de un hombre llamado Moisés, que él tenía riquezas y riquezas estaban delante de él y el poder estaba delante de él. ¿Cuántos de nosotros, si llegáramos y estuviéramos en esta posición que está Moisés, cuántos de nosotros, si Dios nos dijera: hijo, tú no perteneces a los egipcios, ellos no son tu gente, pero tu gente son los esclavos? ¿Cuántos de nosotros haríamos y tomaríamos la decisión que tomó Moisés de decir: yo voy a renunciar a mi posición que tengo para irme con la gente que tú has escogido que yo liberte? Él se despojó de todo, él renunció a todo. ¿Para qué? Él se despojó de todo para ganar y para cumplir la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces la razón por la cual se nos hace difícil cumplir con la voluntad de Dios es por el valor que le damos a las cosas. Tú siempre, escucha bien lo que estamos hablando y lo que el Espíritu Santo nos está hablando esta noche. Tú siempre vas a hacer lo que tú valoras, lo que tú estimas y lo que tú aprecias. Siempre haremos lo que valoramos, lo que estimamos y lo que apreciamos. Por lo tanto, el problema muchas veces no consiste en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces el problema es que le hemos dado demasiado valor a las cosas, que cuando Dios nos pide que hagamos algo, inmediatamente nuestra mente y nuestras emociones siempre piensan y dicen: pero voy a tener que dejar todo esto, pero voy a tener que no ocuparme de esto y olvidarme de esto. Y es por eso que nosotros batallamos a veces para hacer la voluntad de Dios, a causa de que tenemos los valores mal enfocados en cosas materiales, en cosas físicas, en cosas afectivas. El problema, y tenemos que darnos cuenta que no tenemos que caer en este problema de distorsionar las cosas y impedir de tomar la decisión correcta de escoger a Dios. Escoger a Dios. Podemos ver aquí en la vida de Moisés, en Hebreos capítulo 11, versículo 26, dice: teniendo por mayores riquezas. Fíjate cómo para Moisés lo que él tenía su mirada puesta en el galardón. Él tenía su mirada puesta en lo que Dios le había dicho. Y dice que él, en el versículo 26, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esta palabra, esto que nosotros podemos ver, dice que Moisés, fíjate lo que podemos ver en la vida de Moisés, que Moisés apartó su mirada de todo excepto de Dios. ¿Esto qué nos indica? Que Moisés respetaba lo que Dios le había dicho. Fíjate algo que Moisés hizo y algo que Moisés tenía en su corazón. Moisés respetaba lo que Dios le había hablado a su corazón. Tú y yo tenemos que respetar, honrar, valorar, apreciar, estimar la palabra que Dios nos ha hablado a nuestro corazón. Y esta palabra respetar, tú lo puedes buscar. Esta palabra respetar significa apartar tu mirada de unas cosas y fijarla en otra específica. Eso es respetar. Apartar tu mirada de todas las cosas, apartar tu mirada de las circunstancias, apartar tu mirada de tus proyectos personales, apartar tu mirada de cosas que son temporales, y quitas tu mirada de todo esto y pones específicamente tu mirada en una sola cosa, que es lo que Dios te ha hablado. Eso es lo que hizo Moisés. Moisés apartó de todo su mirada menos de su galardón.
Lo que él hizo es, se negó a considerar y enfocarse en las cosas que estaba dejando. Él no se puso a pensar, es que voy a dejar mi poder, voy a dejar mis riquezas. Yo sé que muchos de nosotros en el día de hoy, o cuando conocemos a Dios, quizás no estamos en la posición que está Moisés o que estaba Moisés en este tiempo. Pero ¿qué de aquellos que tienen todo el poder y toda la riqueza, y que Dios te pide y te dice que hagas algo específico para su voluntad? ¿Qué vas a hacer? Tú, hombre de Dios, o tú, hombre de negocios, o tú, hombre importante, o tú, mujer importante, que estás en un puesto de eminencia y que Dios te dice, tienes que hacer esto que yo tengo preparado para ti. Y eso es algo que impresiona mi corazón, que Moisés propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios, y dijo, la voluntad de Dios es más importante. La voluntad de Dios es más importante que perder el trono. El trono empalidece en comparación de lo que Cristo, en comparación de lo que Dios me está hablando. Determinó en su corazón, propuso en su corazón, esto que Dios me ha hablado es más importante que perder el trono, que perder el poder, que perder las riquezas. Y esto es algo que tú y yo tenemos que también determinar en nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, dice lo siguiente: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tú tienes que determinar en tu corazón, como lo determinó Moisés, y decir, la voluntad de Dios es más importante para mi vida. Lo tienes que determinar en tu corazón. Porque muchas veces la razón por la cual tú no estás viendo más manifestaciones del poder de Dios en tu vida es que tú no estás haciendo lo que Dios te dijo que debes de hacer. Y tú tienes que llegar a un punto en tu vida de decir, como dice Job 22:28, yo determino en mi corazón que la voluntad de Dios es más importante que cualquier cosa, que cualquier cosa en este mundo, que parezca bueno, que parezca agradable, que parezca atractivo, que parezca éxito. Pero tú tienes que decir en tu corazón, como dijo Moisés, yo determinaré en mi corazón que la voluntad de Dios para mi vida es más importante que cualquier riqueza, que cualquier título, que cualquier cosa que el mundo me esté jalando para atraerme y alejarme de la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es algo que tú tienes y necesitas experimentar. ¿Por qué? Porque todo lo demás empalidece en comparación a lo que Dios quiere que tú veas y que tú experimentes por hacer la voluntad de Dios para tu vida. Moisés se alejó de todo y se enfocó en lo que Dios le había prometido. Tú y yo tenemos que llegar a un punto como no estar titubeando. Y si dejo todo esto, y si pierdo todo esto, tú y yo no tenemos que estar titubeando, porque oye bien lo que el Espíritu Santo nos está diciendo: escoger a Dios siempre, siempre, siempre será lo mejor para tu vida. Escoger a Dios, grábalo en tu corazón. Escoger a Dios siempre, siempre, siempre será lo mejor para tu vida. Cuando tú escoges la manera de Dios para hacer las cosas, al final verás un resultado glorioso, y siempre la voluntad y la manera de Dios es mejor que cualquier cosa. Pero si tú te pones a cuestionarle a Dios y decirle: Señor, pero tú me estás pidiendo que haga esto, que deje esto, y ¿sabes qué? Tú simplemente tienes que cambiar tu sistema de valores y desestimar todo lo demás y estimar la voluntad de Dios para tu vida.
Eso toma una determinación. Estimar la palabra, estimar lo que Dios está hablando a tu vida y desestimar todo aquello que te pueda robar de caminar en la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Podemos ver que no solamente en la vida de Moisés, él desestimó las riquezas y el poder y valoró más la palabra de Cristo, y que dice la escritura que estamos leyendo, que dice teniendo por mayores riquezas, mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuándo tú y yo podemos tomar esta decisión? Porque tenemos puesta la mirada en el galardón, porque tenemos puesta la mirada en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que el carro nuevo que te acabas de comprar hoy en 2 años ya no será nuevo. Que la computadora nueva, que el celular nuevo que tú te compras hoy, dentro de 2 años ya no será nuevo, ya será pasado de moda. Esas cosas terrenales y las cosas físicas y las cosas naturales son temporales, y muchas veces nosotros medimos nuestra vida como si todo lo que fuéramos a vivir en esta tierra es solo temporal. Hay muchos que dicen, si pusiéramos una línea entre que yo estoy viviendo aquí y la eternidad es aquí, lo que yo vivo en la tierra es un fragmento, como un punto comparado con la eternidad. Nuestra mente natural no alcanza a comprender y no alcanza a entender la eternidad, pero nuestra vida humana de 120 años en esta tierra solo será como un punto comparado con la eternidad. Y a veces estamos tan preocupados por este pequeño punto temporal, estamos tan preocupados por estar pensando y caminando en las cosas que el mundo nos rodea, que el mundo que nos está guiando a comprar, a vivir, a tener, a poseer. Pero sabes que tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y pensar de una manera eterna, que nuestros pensamientos no solamente estén basados en las cosas temporales y en las cosas que son perecederas, pero nuestra manera de pensar cambie a una manera de pensar en la eternidad, porque la eternidad, aleluya, Dios es un ser eterno, tú también eres un ser eterno, Dios es eterno y tú eres eterno. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y comenzamos a poner su palabra en nuestros pensamientos van a cambiar, a comenzar a pensar en la eternidad, como Moisés pensaba, puestos los ojos en el galardón, puestos los ojos en la eternidad. Oh, aleluya. Así es como la vida de Pablo también fue. Podemos ver la vida de otro hombre llamado Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjate cómo vemos aquí lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Te lo voy a leer de la nueva versión internacional. Tú lo puedes leer de la versión Reina Valera, pero te lo quiero leer de la nueva versión internacional. Dice Filipenses 3, 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Fíjate lo que Pablo está diciendo. Estamos hablando de un hombre, que no es cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que era un hombre educado, que era un hombre estudiado, que era un hombre que en su tiempo estaba estudiando a los pies del mejor teólogo de su tiempo. Y él dijo, lo que era para mí ganancia, ahora lo estimo como pérdida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda verdad! ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estaba diciendo, todo lo tengo
todo lo que la popularidad, todo el éxito, toda la inteligencia, toda la sabiduría que este mundo me ha dado, todos mis títulos, todo mi currículum, lo pongo por basura, lo pongo por estiércol, dijo Pablo, al fin de conocer a Cristo, a fin de conocer a Dios. Y esta palabra considero, aquí es la misma traducción que se usó en Hebreos 11:26. Esta palabra consideró es la misma palabra que dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas. Teniendo por mayores riquezas. Pablo estaba diciendo lo mismo que Moisés estaba diciendo. La palabra de Dios. Dios es mayor que cualquier cosa en mi vida. Yo estimo la palabra. Dijo Moisés, yo estimo la palabra teniendo por mayores riquezas. Esta palabra la estimo, la valoro, la aprecio. Es lo más importante en mi vida, dijo Moisés. Y ahora vemos aquí a Pablo diciendo considero, que es la misma palabra que dijo Moisés de teniendo por. Pablo dijo considero todo esto como pérdida, considero todo esto como estiércol a fin de ganar a Cristo. Aleluya, aleluya. Moisés dijo, no me importa que me van a perseguir, no me importa que voy a ser criticado, no me importa que voy a ser burlado. Oh, el apóstol Pablo dijo lo mismo, no me importa que se van a burlar de mí, no me importa que me van a matar, casi muerto me van a sacar, de que me van a acontecer tantas cosas, no me importa. Lo único que me importa es lo que Cristo es para mi vida. Lo único que me importa y a lo único que le doy valor es a la obra de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos lidiando y batallando porque solo estamos pensando de manera natural? Estamos pensando de manera temporal, pero tenemos que vivir la vida con los pensamientos eternos y de decir, esto que estamos viviendo, hermanos, es temporal. Dentro de 1 año, 2 años, nos vamos a estar dando cuenta que esta temporada que estábamos viviendo, gracias a Dios, en esta temporada pudimos conocer más a Dios. Gracias a Él, gracias a estas cosas que están aconteciendo, pudimos afirmar nuestra fe en Jesús, y comparado con la eternidad, es nada lo que estamos viviendo, es nada lo que estamos pasando, pero tenemos que tener nuestros valores en el orden correcto. Pablo valoró a Dios y despreció todo lo demás. Él no le dio importancia a su educación, a su currículum, a todo lo que él hizo. Al contrario, él dijo, eso es estiércol. Pero al hombre, al ser humano, le encanta poner el estiércol en un cuadro en la pared donde pone todos sus títulos de todo lo que es y de todo lo que ha hecho. Y no me malinterpretes, gracias a Dios por tus talentos, gracias a Dios por la educación que has tenido, pero comparado con Cristo, eso no es nada. Muchas veces eso es lo que te está deteniendo para poder conocer la plenitud de Cristo. Tenemos que darnos cuenta qué es lo más valioso, qué es lo más importante en nuestra vida. Oh, aleluya. Que el Espíritu Santo, lo que Él está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón el día de hoy, podamos aterrizar y poderle decir a Jesús, tú eres lo más importante en mi vida, Jesús. Oh, tú eres lo más importante en mi vida. Tenemos que darnos cuenta que lo más glorioso que hemos vivido es conocer a Dios, es podernos relacionar con Dios. Si podríamos decirlo de una manera, Jesucristo es el non plus ultra, es lo más importante de nuestra vida.
Si alguien viniera y me apuntara con una pistola en mi cabeza y me dijera, te vas a morir, ¿sabes qué? Yo respondería y tú responderías, porque tú sabes quién es Dios y conoces a Dios. Tú dirías, alabado sea Dios, porque hoy voy a conocer a Dios. Porque hoy voy a conocer a Cristo. Porque hoy voy a conocer al Espíritu Santo. Es el tiempo, hermano, hermana, que nos sequemos las lágrimas, que nos quitemos el dolor. Quizás has perdido a algún familiar, quizás has perdido a un amigo, quizás has perdido a un hermano de la iglesia. Ese amigo, ese hermano de la iglesia, ese familiar tuyo ahorita está en el cielo celebrando con Jesús, y tú y yo aún seguimos en la tierra y tenemos que cumplir un plan y un propósito de Dios. Tenemos que darnos cuenta que la vida es más que solamente lo que estamos viviendo de manera temporal. La vida es más que solo las cosas pasajeras y efímeras que se terminan. La vida es más, y la vida es eterna, y hay eternidad en Jesús, en su palabra. Y por eso es que dice Pablo: y Moisés menospreciaron, desestimaron. Ellos simplemente le dieron más valor al plan de Dios para sus vidas que aún ellos mismos. Tú y yo tenemos que amar más a Dios que a nosotros mismos. Si estamos escuchando bien, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo en esta noche: tú tienes que aprender a amar más a Dios que a ti mismo. Tienes que aprender a valorar más los asuntos de Dios que tus propios asuntos. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto de valorar más los asuntos de Dios que nuestros propios asuntos. Y si llegamos a ese punto en nuestra vida, si llegamos con esta revelación en nuestra vida y tomamos esta revelación en nuestra vida, cuando el Señor es más importante para tu vida, cuando el Señor es más importante para ti que tu propia vida, será fácil la vida cristiana. Será fácil nuestro caminar con Dios. Cuando Dios sea más importante para ti que tu propia vida. Que tu propia vida. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pones triste de que te dicen que te vas a morir? No te vas a morir. Déjame darte una noticia. Porque aún no has cumplido la voluntad de Dios para tu vida. No te vas a morir. No caigas en esa mentira del diablo. Tienes mucha tarea por hacer. Tienes mucho trabajo por hacer. Pero tienes que llegar a este punto en tu vida que para ti Dios es más importante que tu propia vida. Y cuando tú y yo lleguemos a ese punto, entonces nuestra vida con Dios será más fácil. Nuestra vida cristiana será más fácil porque hemos aprendido a valorar lo que realmente es valioso. Porque hemos aprendido a honrar, a respetar, a estimar, a apreciar la palabra de Dios sobre cualquier palabra de hombre, sobre cualquier sistema, sobre cualquier opinión de hombre, sobre cualquier cosa. La palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Es lo más valioso para nosotros. Y estimamos todo lo demás como pérdida a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Muchas veces nosotros pensamos que cuando tú buscas o le das valor a la palabra de Dios, le das valor a las palabras de Dios, mucha gente piensa, es que, Víctor, tú hablas de la voluntad de Dios, es más importante para mi vida que cualquier cosa. ¿Y qué tal si Dios me manda a un lugar a sufrir que no quiero? ¿Y qué tal si Dios me manda al rincón más lejos de un pueblo en América, o en un pueblo en México, o un pueblo en África? No tengas temor, porque Dios nunca te va a enviar a un lugar que tú no estés contento. Él no te va a mandar a un lugar para que sufras y estés sufriendo en ese lugar. Nuestro Dios no es así.
Nuestro Dios no es ese tipo de Dios. Religión nos ha engañado, religión nos ha mentido, religión nos ha dado un mal concepto de Dios, de que te dice, tú vas a ir donde no quieres ir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo solamente leo en la Biblia, en Salmos 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice Dios? Deleítate adorando a Dios, deleítate amando a Dios, deleítate en tu relación con Dios, deleítate leyendo la palabra de Dios, deleítate orando en lenguas, deleítate orando en el Espíritu, deleítate hablando de Él donde quiera que tú vas, deleítate. Y mientras tú te estás deleitando, Él va a poner sus deseos en tu corazón. Él va a quitar tus deseos egoístas, Él va a quitar tus deseos personales, Él va a quitar tus deseos propios y va a poner sus deseos en tu corazón. Y los deseos que Él pone en tu corazón, a ti te va a dar gozo, te va a dar placer, te va a dar alegría. Y aunque Dios te mandara al rincón más lejos de un pueblo, en la China o en el África o en Chiapas o en Oaxaca, tú serías el hombre más feliz en ese lugar, porque Dios puso ese deseo en tu corazón. Y tú no podrías ser feliz en ningún otro lugar, porque tú solamente vas a estar contento y alegre cuando estás en el lugar que Dios quiere que estés. Así que el lugar que Dios tiene destinado para ti te va a encantar. Dios pondrá sus deseos en tu corazón, y porque tú te estás deleitando en Dios, aleluya, esos deseos comienza Dios a poner en tu corazón, y los pone una vez y otra vez, aleluya. Y tú piensas en el lugar, tú piensas en las cosas, en la asignación que Dios te pone, y ¿sabes qué? Solo sale de ti gozo, solo sale de ti, aleluya, ya quiero estar en ese lugar, ya quiero hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabes qué? El enemigo te va a querer jalar para que tú no lo hagas, te va a querer distraer, te va a querer enfocar en problemas, en circunstancias, en situaciones, pero tú y yo determinemos una cosa, como lo determinó Moisés, poniendo la mirada en el galardón. Aleluya. Dijo Moisés, yo pongo la mirada en el galardón. Pablo dijo, yo pongo la mirada en Cristo a fin de conocer a Cristo. Tú y yo hoy conocemos a Cristo porque está en nuestro corazón, y tú y yo ponemos la mirada en Jesús. Ponemos la mirada en nuestro Salvador, y todos los retos, todos los desafíos que podamos pasar, los desestimamos, los menospreciamos, los devaluamos. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra mirada en el galardón, tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, tenemos puesta nuestra mirada en la promesa de Dios. Si tú hoy en esta noche tú no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, tú no puedes caminar esta vida de la que estamos hablando si tú primero no escoges a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Hoy en esta noche, no dejes pasar un día más. Escoge a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Escoger a Jesús no es escoger una religión, no es cambiar de religión, no es ahora ser un religioso. Escoger a Jesús es aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo Él resucitó al tercer día. Y este maravilloso Jesús pagó el precio por tus pecados y mis pecados. Y escoger a Jesús e invitarlo a nuestro corazón es decirle: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tomaste mi lugar, y ahora yo te escojo y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si tú quieres hacer esta oración, si tú quieres que Jesús venga a tu vida en este momento, haz conmigo esta oración con todo tu corazón y con toda sinceridad. Di conmigo, repite estas palabras: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Ahora yo te recibo como mi Señor
y mi Salvador. Y yo creo que tú escribes mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo me enseñará toda mi herencia en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, ten por seguro que Jesús está en tu corazón. Que Jesús ahora mora y vive en tu corazón y que ahora has escogido a Dios, y escoger a Dios siempre, siempre, siempre será lo mejor para tu vida. Ahora tú que ya eres un hijo de Dios y que quizás has valorado más personas, quizás has valorado más tu título, quizás has valorado más tus bienes, tu poder, tu influencia, que hacer la voluntad perfecta de Dios. Hoy en esta noche vamos a orar juntos y vamos a decirle a Dios que con todo nuestro corazón: Padre, perdóname. Perdóname, Dios, porque he valorado estas cosas temporales. Perdóname, Dios, porque he valorado más mi empresa, he valorado más mi posición, mi influencia, mi reputación, he valorado más mis bienes, he valorado más el qué dirán que el hacer tu perfecta voluntad, Dios. Pero hoy, Dios, te pido perdón y hoy determino en mi corazón una cosa, Dios, determino en mi corazón que haré la voluntad tuya y que la voluntad tuya, Dios, que es tu palabra que hoy tengo en mis manos, esta palabra tuya es lo más importante en mi vida, Dios. Que todo lo demás empalidece en comparación con el valor que le doy hoy a tu palabra, y que camino en ese valor, en esa estima, en esa honra, que voy a respetar, Dios. Voy a quitar mi mirada de todas las cosas para poner mi mirada específicamente en tu palabra, Dios. Voy a respetar tu palabra, voy a honrar tu palabra, voy a glorificar tu palabra, porque tu palabra es la que sostiene mi vida, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tu amor me envuelve y porque tu palabra es sí, amén en mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por hablar a nuestra vida y hablar a nuestro corazón y ponernos en el camino perfecto que tú has comprado para nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por revelarte a nuestra vida. Y te damos gracias, Dios, porque sabemos que estamos caminando en el camino mejor que tú has preparado para nosotros en tu palabra. Tu palabra dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo declaro, Dios, que mis hermanos, que tus hijos y yo vamos en aumento de sabiduría, en aumento de revelación, en aumento, Dios, en todas las áreas de nuestra vida, porque ponemos en alto, honrando y valorando tu palabra, y eso, Dios, es mayor que cualquier cosa. Estamos llenos de ti, Dios, y podemos, Señor, en nuestro caminar diario de la vida cotidiana, poder ministrar y dar de la llenura que tenemos de ti a quienes nos rodean, Dios. Te doy gracias, Padre, por esa preciosa presencia tuya que nos inunda, que nos habla, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Yo sé que tu corazón está lleno de gozo. Yo sé que el gozo del Señor desborda. Aleluya. Desde nuestro interior. Aleluya. El gozo es un fruto del Espíritu que está en tu espíritu. El gozo está en tu espíritu. Aleluya. Amén. Aleluya. Así que vamos a dar la oportunidad esta noche también a todos aquellos que hoy, como siempre, disponen su corazón para honrar a Dios con sus bienes, con sus riquezas, con la bendición financiera que Dios les ha dado. Y quiero leer esta noche 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6, 7 y 8.
Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6, 7 y 8 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjate lo que la palabra de Dios dice, que nosotros no debemos dar por tristeza, ni con tristeza, ni tampoco debemos dar por necesidad o por presión, sino que dice que Dios ama al dador alegre. Dice la palabra que nuestro dar tiene que ser con alegría. Que tu dar y mi dar sea con alegría. Que no, cuando nuestro dar es con alegría, vamos a ver una cosecha, vamos a ver frutos en nuestra vida. ¿Por qué damos con alegría? Porque gracias a Dios tenemos semilla para dar. Gracias a Dios tenemos talentos que Dios nos ha dado, tenemos trabajo, tenemos fuerzas, estamos sanos. Alabado sea Dios que Él nos abrió una puerta para trabajar, y por eso damos con alegría, porque damos a Dios, pero principalmente en nuestro dar es con alegría, porque sabemos que cuando le damos a Dios estamos dando para su obra, estamos dando para su reino, estamos dando para que su obra avance, para que su obra se extienda, para que más personas puedan oír el mensaje que está cambiando nuestras vidas y que también cambia la vida de ellos. Dar con alegría trae una cosecha abundante en nuestra economía. Y dice la palabra que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, aleluya, yo veo una revelación aquí de parte de Dios. Cuando tú das con alegría, tú siempre tendrás, teniendo siempre. Alguien que da con alegría, alguien que da con el motivo correcto, por amor, porque le damos a Dios por amor, porque lo amamos. Y cuando damos con ese motivo correcto, por amor y porque lo amamos, dice la palabra de Dios, teniendo siempre, aleluya. Tú y yo, que cada día que Dios nos bendice, somos fieles, generosos, diezmadores, sembradores. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Teniendo siempre. Tú siempre vas a tener. Y hoy en esta noche yo oro por cada uno de ustedes, porque esta palabra que Dios nos ha dado en cuestión del dar, en cuestión de la bendición, en el cuestión de sembrar, tú la has tomado, la has apropiado y estás haciendo lo que Dios te ha instruido para hacer en tu corazón. Así que en el nombre de Jesús, Padre, yo oro por cada uno de tus hijos que dan con alegría su diezmo, su semilla, su ofrenda. Y yo creo lo que dice tu palabra, Dios, y me pongo de acuerdo con ellos, que tú eres poderoso para hacer que abunde en ellos toda gracia, a fin de que teniendo siempre, aleluya, declara conmigo, yo tengo siempre todo lo que necesito, tengo siempre todo lo que necesito en todas las áreas, teniendo siempre, aleluya, abundéis para toda buena obra. Te doy gracias, Dios, porque mis hermanos y mis hermanas siempre tienen más que suficiente y abundan para toda buena obra, Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú les sorprendes, porque tú les sales al encuentro con bendiciones de bien, y ellos, Dios, están gozosos de ver su obra, la obra tuya en sus vidas, en sus familias. Y yo declaro, Dios, que cerramos el mes y que se inicia el mes de una manera gloriosa y poderosa. Y te doy gracias, Señor, porque lo mejor está por venir a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como lo es para la mía, compártelo
compártelo con tus amigos, con tus familiares, compártelo con la gente que amas, porque una palabra de Dios puede cambiar la vida de una persona para siempre. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Aleluya.